ya tenemos a Connie Barra. Estamos en el marco del Día Internacional de la Mujer. Ayer se conmemoró, hubo marchas en todo el país, incluyendo en Hermosillo, la mayoría como debió ser, en orden, en paz, visibilizando el problema de la mujer. Hubo ciertos conatos de violencia, bueno, es parte de, pero Connie profundiza en este día y la escuchamos con gusto. Connie, ¿cómo estás? Adelante. Bien, gracias a Dios, gracias Marco. Buenos días, auditorio. Buenos días. El día de hoy el tema pues principal es el Día de la Mujer, Día Internacional de la Mujer. Marco, pues esto viene marcando la historia, a veces no nos informamos lo suficiente, ¿no? Sobre todo, yo ayer subía un breve spot donde les decía, no es un día para celebrar, es un día para conmemorar. Correcto. Hay que conmemorar en memoria de mujeres de nuestra historia que han marcado y actualmente nos han hecho disfrutar de muchas más libertades, como los horarios laborales, de una manera igual que a los hombres, la vestimenta libre, que inicia más el uso del pantalón, también las libertades de expresión y sobre todo el derecho al voto, ¿no? Es correcto. Así, entrando rápidamente a la historia, esto inicia desde 1857. Las mujeres, tanto en Europa como en Estados Unidos, se notaba más que vivían una represión laboral, casi semiesclavitud, era como se vivía. Entonces, había sido durante la trayectoria y la historia de la humanidad, obviamente, pero en estas fechas, precisamente, a mediados del siglo XIX, empiezan a levantar más la voz en protesta hacia el gobierno, hacia el social, en medio de una sociedad socialista, capitalista. Y asimismo, en 1917, en Petrogrado, en Europa, un número de mujeres también se manifiesta ante el gobierno y dándole más premura e inicio a la revolución en aquella época. Ellas lo que peleaban y manifestaban era tener el derecho al voto, a ser escuchadas. Y lo cual, después de que sucede la revolución en Europa y todo eso, se les cede el derecho al voto. Fue a mediados de 1917, aproximadamente 1918, que la mujer gana el derecho al voto. Por otro lado, también tenemos cuando empieza la Organización de las Naciones Unidas, que fue en el año de aproximadamente mediados del siglo 1857 aproximadamente. Las Naciones Unidas lo que buscaban a favor de la mujer era que fuera a la par con el hombre, ¿no? Claro. Se habla una igualdad de derechos. Exactamente, esa es la palabra precisa, Marco, igualdad de derechos, porque igualdad de género, ayer lo comentaba presente con mi papá, no es posible, somos naturalmente muy diferentes. Sí, claro. Esa es la palabra, que bueno que la tocas, igualdad de género. Entonces, actualmente, gracias a todo eso, ya que se fundó una organización de las Naciones Unidas que nos apoyó grandemente a conocer no nada más los derechos humanos, sino en sí los derechos de la mujer. Son casi igual que el hombre, solo las diferencias son, y actualmente todavía hay lugares donde se vive laboralmente. Una mujer embarazada es tratada diferente con sus derechos laborales. Aquí nada más yo quise hacer una breve reseña de la historia, no tenemos mucho tiempo, para invitar a los radioescuchas a que no nos dejemos llevar por manifestaciones, nada más movimientos sociales. A veces se presta, como fue hace 2 años que tomaron el Poder Judicial, lo vandalizaron. No, ayer también, y me tocó ser primer respondiente en esa época. Ayer no quise ni saber qué pasaba. Ayer quebraron vidrios, pintaron, intentaron incendiar el interior, trataron de derribar una malla metal, pero esos son grupos muy pequeños de mujeres, y contratadas y de choque, no representan en lo absoluto al movimiento de la mayoría que estaba ahí. Es correcto. Entonces aquí hay que ser muy objetivos cuando vamos a unirnos a un grupo de manifestación. Si leemos más de nuestra historia, a estas mujeres se les conmemora porque hicieron las maneras manifestándose de una manera pasiva. Así es. Esto pues siempre termina en tragedias a causa de todas estas manifestaciones, de ellas pelear nuestros derechos, nuestras libertades laborales. En el año de 1910, aproximadamente en 1908, en Nueva York ocurrió un incendio en una textilera, en una fábrica de ropa, en un edificio donde los últimos pisos eran de esta fábrica. Entonces era tanta la represión que había que cuando entraban las mujeres obreras a trabajar se cerraba la puerta bajo llave, y eran mujeres oscilando entre los 14 y 25 años, de esas edades, y se les cerraba bajo llave para evitar que salieran antes de su turno laboral, no tenían horarios de comida, y se produce un incendio accidentalmente posterior
eran manifestaciones que ellas hacían por nada más peleaban sus horarios laborales, hora de comida y los mismos sueldos que un hombre. Sucede este incendio en esa textilera donde mueren más de 140 mujeres, si no me equivoco, un poco más, y de hecho la historia cuenta de que había personas abajo en el edificio viendo que se tiraban por las ventanas, de que era insoportable el incendio. Claro. No tenían las medidas de seguridad propias ni para salir del elevador. El elevador colapsa porque el acero se funde del calor que hacía. Entonces eso también marca la historia en Estados Unidos, pero a manera mundial, y por un lado América y por otro lado Europa. Claro. Entonces actualmente yo los invito, Marco, a que seamos más pacifistas en nuestros movimientos y que tengamos una objetividad y no seamos, como mal que lo diga, pero borregos, nomás siguiendo un grupo.